Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a esperar un momento más y comenzamos con nuestra clase, chicos. Buenos días, profe. Good morning, good morning. Profe, no sé si sea yo, pero no lo escucho. Tenía el micrófono apagado. Listo. ¿Ya pueden ver la pantalla, chicos? Ya, profe. Ok, perfecto. Welcome to another English class, students. Do you remember that the previous class we were talking about adjectives? Recuerdan que la anterior clase estuvimos hablando de adjetivos y vimos alguna categoría de adjetivos, lo que son, por ejemplo, adjetivos para la apariencia, adjetivos del bla, 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 bla. Vimos varios tipos de adjetivos. Hasta les mandé ¿cómo se llama? Les mandé una lista de adjetivos, la cual tienen que, pues, tener impresa para la clase del día de hoy, ¿no? Ahora, Recording in progress. muy bien. Ahora, ¿te das cuenta que cuando estamos hablando de estos adjetivos, podemos, ¿cómo te lo explico? Podemos hablar de comparativos y superlativos dentro del inglés. Pero antes que nada, chicos, quiero que ustedes me comenten, ¿qué es un comparativo? ¿Qué es un adjetivo comparativo? Con sus propias palabras, ¿quién me puede explicar? Teacher, esto es un adjetivo comparativo o para esto se utiliza el adjetivo comparativo. Pues sería como para comparar algo, ¿no? Pero solamente algo como uno o muchas cosas o uno entre todos, ¿qué sería? Como muchas cosas. Ok, muchas cosas. ¿Quién más puede ayudar a su compañera María, chicos? Si pueden prender cámara, mucho mejor, ya lo saben. ¿Quién me puede decir qué es un adjetivo comparativo? ¿A qué les suena este adjetivo comparativo? ¿No varía o todos están dormidos? Yo creo que todos están dormidos, ¿verdad? Yo creo que sí. Ok. So what do you imagine that we are going to see today? ¿Qué se imaginan que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver esta parte de los comparativos, ¿vale? Los comparativos más que nada nos van a ayudar dentro de esta parte a, como su nombre lo indica, a comparar, ¿vale? Estos comparativos que vamos a ver el día de hoy tienen ciertas especificaciones que necesito que pongan muchísima atención, ¿vale? Y nos dice, what is a comparative? ¿Qué es un comparativo, chicos? ¿Vale? Un comparativo, ¿vale? We use comparative adjectives to compare two objects or people at the same time, ¿vale? We are going to use a comparative in a sentence. We need to use than to compare an or adjective need to end in -er, ¿ok? Aquí, pongan mucha atención. Los comparativos los vamos a utilizar para dos objetos, dos personas, y también aquí le voy a agregar, ¿vale? Two objects, coma, people or animals. También vamos a poder comparar animales at the same time, en el mismo tiempo, ¿vale? Y vamos a utilizar estos comparativos en una oración, obviamente. Y nosotros tenemos que utilizar, chicos, esta palabra que se llama than. Ese than va a ser una de las palabras que nos va a indicar una comparación. Y muchos de nuestros adjetivos van a terminar en la terminación ER. Ahora, aquí,
pongan muchísima atención. We have short adjectives, ¿ok? Short adjectives. Nosotros tenemos adjetivos cortos, chicos. Los adjetivos cortos se componen de 1 a 2 sílabas, ¿vale? Syllables. Por ejemplo, old, que significa viejito, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, yo digo, I am older than my brother. Yo soy más viejo que mi hermano. ¿Te das cuenta que cuando un adjetivo tiene de 1 a 2 sílabas, le vamos a agregar la terminación ER? Older. Por ejemplo, young, que es joven. Vamos a decir younger. If you notice, we have only one syllable. En esta parte nada más tenemos una sílaba, ¿vale? Old, young. Otros adjetivos con una sílaba. Tall, smart, ¿vale? Pero, ¿qué crees? Cuando tenemos adjetivos de más de 2 sílabas, tenemos que utilizar la palabra more. Por ejemplo, la palabra hermosa para las mujeres. ¿Cuál era? Beautiful. ¿Cuántos son? 4 sílabas. Beautiful. Ya pasó, ya se excedió. Entonces, por ejemplo, voy a decir esto. More beautiful than. ¿Vale? More beautiful than. Por ejemplo, la palabra peligroso, chicos. Dangerous. Ya llevamos 3 sílabas. Por lo tanto, hay que modificarla con more. Que esto te lo voy a explicar más adelante. Si, no te me confundas en esta parte, ¿vale? Ahora, estructura para crear lo que son las oraciones con nuestros adjetivos cortos. Es muy fácil. Vamos a utilizar lo que es nuestro sujeto, ¿vale? Aquí voy a utilizar subject, ¿vale? Lo voy a modificar por sujeto, ¿vale? Lo que es la parte de nuestro sujeto. Después vamos a colocar el verbo to be o verbos como acciones, que eso ya lo hemos visto. Vamos a utilizar el adjetivo con la terminación ER, el than, y mi objeto o mi enunciado que estoy hablando. Por ejemplo, I am taller than you. Yo soy más alto que tú. ¿Y cuál es la terminación? ¿Cuál es el adjetivo, chicos? Es el adjetivo tall, el adjetivo alto. Entonces, tall tiene una sílaba, le voy a agregar una ER nada más. Por ejemplo, la que sigue nos dice, my dog runs faster than your dog. Mi perrito corre más rápido que el tuyo. ¿Cuál es el adjetivo? Fast, correr. ¿Te das cuenta? Es una sílaba, hay que agregarle ER. We are smarter than them. Hay otra escuela, chicos, hay otra preparatoria al lado de la nuestra y vamos a decir, we are smarter than them. Nosotros somos más inteligentes que ellos. Smart, el verbo inteligente, te das cuenta, es una sílaba, por lo tanto le agrego el ER. Y recuerda, siempre al lado de tu adjetivo siempre va a ir el than, que ese significa más que. Yo soy más alto que tú. Mi perrito es más rápido que tu perro. Nosotros somos más inteligentes que ellos. ¿Te das cuenta? Ahora, acuérdate, esta es la estructura y aquí te lo coloqué. Structure to create a sentence with a short adjective. Esta es la estructura para los adjetivos cortos, chicos. ¿Vale? ¿Tenemos alguna pregunta con esta estructura? Ok, muy bien. Y ojo, estos adjetivos comparativos los vamos a poder ocupar en cualquier tiempo. Presente, pasado o futuro. Pero ahorita nada más los estamos viendo en presente. ¿Vale? Y de hecho también los vamos a ver en pasado. Ahorita te voy a explicar cómo. Aquí nos dice lo que te decía. You can use it in whatever time. Present, past or future. Por ejemplo, en el presente vamos a utilizar el verbo to be, am, is, are. O los verbos en presente. Listen, go y clean, ¿no? Limpiar, ir o escuchar. En pasado vamos a utilizar los verbos to be, was y were. Y los verbos deben de estar en su pasado. Listened, went, cleaned.
O los futuros, que bueno, ese todavía no lo hemos visto, pero aquí te lo coloqué, ¿no? Por ejemplo, los futuros will be, going to be, will listen, gonna go, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero como te decía, estos adjetivos comparativos se pueden utilizar en diferentes tiempos gramaticales, presente, pasado o futuro. Ahora, aquí vamos en esta parte, ahora sí con los adjetivos que son un poco más largos, o sea, sé que tienen más de 2 sílabas. Y aquí sucede lo mismo, chicos, ¿vale? Vamos a iniciar con nuestro sujeto, a subject. Después vamos a colocar el verbo to be o los verbos, como tú lo desees. Vamos a utilizar esta parte de qué. Vamos a utilizar nuestro, ¿vale? Nuestro more, porque recuerda, cuando estamos hablando de esta parte de nuestros adjetivos que tienen más de 2 sílabas, hay que agregar el more, ¿vale? Por ejemplo, handsome, handsome, tiene 2 sílabas, vamos a ocuparlo aquí. Difficult, tiene 3. Grateful, ¿vale? Grateful tiene 2, pero ahorita te voy a enseñar unas reglas que nos van a ayudar en esta parte. Entonces, por ejemplo, I am more handsome than your brother. Yo soy más guapo, chicos, que tu hermano. Uy, sí, no, hombre, el teacher re guapo. Mira, ay, tirando flow el teacher. My mother has a job more difficult than your father. Mi mamá tiene un trabajo más difícil del que tiene tu papá. Comparando. They are more grateful than yours. Ellos son más agradecidos que ustedes. ¿Cómo crees? Sí. Estamos hablando, ¿te das cuenta? Aquí estamos utilizando la estructura para adjetivos ¿qué? Largos. ¿Vale, chicos? Y de igual manera, lo vamos a poder utilizar en cualquiera de nuestros tiempos, presente, pasado y futuro. ¿Vale? De eso no va a haber ningún problema. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Estas estructuras que te coloqué son las que vas a utilizar para tu actividad que te voy a dejar en esta semana. ¿Vale? Ahora, muy bien. Prendan sus cámaras, chicos, por favor, para que yo los pueda ver, ¿vale? Para ver si no están dormidos o no. Por ejemplo, ya veo a Fátima, ya veo a Guadalupe, a María. Muy bien. A María de los Ángeles también. María Salomé, María de los Ángeles. Muy bien, muy bien. Ahora, como dice Luisito Comunica, ahora sí, viene lo chido, ¿vale? Estas reglas gramaticales, chicos, que te voy a colocar, ¿sí las necesitas tener en tu libreta? Sí, ¿vale? Pero primeramente, pon mucha atención, ¿vale? Ya después te voy a subir la presentación y la vas a copiar, ¿vale? Pongan atención. Reglas gramaticales para utilizar los comparativos, los adjetivos comparativos. Y nos dice, we add ER in an adjective that only has one. Aquí lo voy a cambiar, one or two syllables, ¿vale? Nosotros agregamos la terminación ER cuando nuestro adjetivo tenga solamente de 1 a 2 sílabas como máximo. Por ejemplo, old, que significa viejito, tiene una sílaba, entonces voy a colocar older than. Small, que es pequeñito, pequeñito, pequeñito. Smaller than. Tall, que es alto. Taller than. ¿Vale? Entonces, de todos tus adjetivos que yo te mandé en tu lista de adjetivos, ve checando, por ejemplo, cuáles son los que tienen una sílaba, cuáles son los que tienen 2 sílabas, 3 sílabas, etcétera, ¿no? Porque existen varios. Ahora, lo mismo, we add more when our adjective has more than 3 syllables. Nosotros agregamos el more cuando ya sobrepasamos esos 2 y empezamos con 3, por ejemplo. Interesting, ¿cuántos son? 4. Important, 3. Difficult, 3. Entonces voy a colocar more interesting than, más interesante que. More important than, más importante que. More difficult than, más difícil que. Por ejemplo, English is more difficult than history. El inglés es más difícil que la historia. ¿Vale? Estamos comparando, por ejemplo, aquí asignaturas. ¿Entendimos estas 2 primeras reglas, chicos? Recuerda, estas reglas hay que tenerlas en tu libreta, las van a tener que transcribir porque van a ser de mucha ayuda para la actividad que vamos a hacer. Entonces, las tienen que respetar tal cual vienen, ¿vale?
Ahora, tenemos las siguientes que nos dicen, ¿vale? Nos dice la número 3. When our adjective finish with full and are, we use more. Cuando nuestros adjetivos, chicos, terminan con la terminación FUL o la terminación are, no importa si sean de una sílaba, 2 sílabas, 20 sílabas, vamos a ocupar more. Por ejemplo, beautiful. Beautiful tiene 3 sílabas, entonces utilizaremos more, ¿no? Pero ¿qué crees? Pure, que significa puro. Pure es de una sílaba, pero termina en la terminación RE. Por lo tanto, voy a decir more pure than. A pesar de que tenga una sílaba, voy a ocupar el more. ¿Por qué? Porque la terminación es de R y E. Pure, puro. More pure than, más puro que. Pasa lo mismo con peaceful. Peaceful tiene 2 sílabas. Pero aquí vamos a utilizar vamos a utilizar more. ¿Por qué? Porque peaceful termina con FUL. More peaceful than, más pacífico que. ¿Vale? My dog is more peaceful than your dog. Mi perrito es más pacífico que el tuyo. El tuyo es so aggressive, es muy agresivo. Number 4, regla número 4. When our adjective finish in Y, we need to eliminate it and add IER. ¿Qué pasa si tus adjetivos terminan en Y, chicos? La Y se tiene que quitar y tenemos que sustituirla por una I latina y agregar la terminación ER. Por ejemplo, happy, feliz, happier than, más feliz que. Pretty, que es bonito o preciosa, prettier than, más bonito, más preciosa. Easy, súper facilísimo, chicos. Easier than. Termina con una Y, automáticamente la eliminas, agregas lo que es un qué, una I latina y agregamos la terminación ER. ¿Vale? ¿Dudas con estas otras 2 reglas, chicos? Creo que no, ¿verdad? Ok. Vámonos con las que siguen. Vamos con la número 5. ¿Vale? La número 6. Y lo que es la número 7. Pongan atención aquí. Algunas de estas, tú me vas a decir, teacher, se parecen a la del progresivo, a las de ING. Algunas se parecen. Ahorita te voy a decir por qué. Adjectives that finish in I, only we need to add R. Por ejemplo, si tu adjetivo ya termina con una E, solamente le vas a agregar una R. Por ejemplo, large, que significa largo. Larger than, más largo que. Te das cuenta que le agregaste solamente una R. ¿Vale? Esta está sencillita. Number 6. Adjectives that finish in IR, we need to add another ER. Por ejemplo, clever, chicos. Clever también significa una persona súper inteligente. Clever te das cuenta que ya termina con una ER. ¿Qué va a pasar? Voy a agregar otra ER más. Cleverer than. Cleverer than. Hasta se ve como raro, ¿no? Doble R junta. Esta, yo sé que ya te la conoces. Cuando tienes consonante, vocal, consonante, ¿qué hacíamos? Duplicábamos la última consonante. Y te acuerdas que esa es una regla del ING. Aquí también para los adjetivos la vas a poder utilizar. Y nos dice, cuando tu adjetivo es consonante, vocal, consonante, hay que duplicar la última consonante. Por ejemplo, hot, que significa caliente, vamos a decir hotter than. Big, que significa grande, vamos a decir bigger than. Y te das cuenta que la T y la G se duplicaron. ¿Vale? ¿Preguntas con estas 3 reglas más? Y tengo la última, chicos. ¿Vale? Y nos dice la número 8. We have irregular adjectives. Those adjectives don't follow any rule. Nosotros, chicos, tenemos adjetivos irregulares. ¿Y qué crees? Estos adjetivos no siguen las reglas anteriores. Ellos crearon sus propias reglas. Por ejemplo, good, que significa bueno, en comparativo, diremos better than. Bad, que significa malo,
vamos a decir worse than, más malo que, ¿vale? Little, que significa pequeño, vamos a decir less than, más pequeño que. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Tengo mis adjetivos irregulares. Estos adjetivos no siguen reglas anteriores, sino que ellos mismos crean sus propias reglas. ¿Vale? Ahora, ¿alguna pregunta o alguna duda hasta aquí con estas 8 reglas gramaticales para los adjetivos comparativos? ¿No? ¿No one? ¿Ninguna? Creo que no. Eso es bueno. Ahora, chicos, proyecto número 4. Ya hiciste tu avance de la revista. ¿Qué vamos a hacer para el proyecto número 4? Y está muy sencillísimo. Vamos a crear una exposición. Sí, teacher, ¿cómo cree? La exposición está muy fácil. De hecho, solamente es algo súper sencillo. No te preocupes. ¿Qué tenemos que hacer para este proyecto número 4? Tenemos que crear oraciones utilizando comparativos dentro del inglés. ¿Cómo vamos a hacer esta exposición? Tenemos que abarcar los siguientes temas: la música, el deporte y el entretenimiento, de cómo era antes a cómo es ahorita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comparar los tiempos. Por ejemplo, la música de antes era más bonita que la de ahora. Los deportes eran menos vistos que ahora, ¿no? El entretenimiento era, por ejemplo, había más telenovelas que ahora. Vamos a hacer una comparación de tiempos. ¿Cómo es esto? Primeramente, vamos a utilizar el tema de la música. ¿Cómo vamos a hacer esto en el tema de la música, chicos? Lo vamos a hacer, ¿te acuerdas? En presente, ¿vale? Vamos a ver lo que es, cómo era en la música en el presente y cómo es en la actualidad, utilizando comparativos. Por ejemplo, podemos decir que la música de ahora es un poco más ruidosa que la de antes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que crear, ¿vale? Create per team. Tenemos que crear por grupos, o sea, entre todo el equipo. 2 sentences per topic. Tienen que crear solamente 2 oraciones por tema. Sencillísimo. Por ejemplo, ¿qué oraciones podemos decir de la música de antes comparada a la de ahora? ¿Qué podemos decir? Yo voy a decir, chicos. The old music was, vamos a decir, more beautiful than actual music. La música vieja era más bonita que la música actual. Desde mi punto de vista. Por ejemplo, voy a decir, number 2. The lyrics of some music was, vamos a decir, was more interesting than actual lyrics. Desde mi punto de vista. Las letras de algunas canciones eran más interesantes que las letras actuales. ¿Vale? ¿Te das cuenta? Y ya creé 2 oraciones utilizando esta parte de mis comparativos. Aquí yo estoy hablando de la música. ¿Vale? Por ejemplo, tú con tu equipo nada más te tienes que poner de acuerdo. ¿A qué te tienes que poner de acuerdo? Para crear estas 2 oraciones. ¿Vale? Obviamente tenemos que utilizar los comparativos. Te das cuenta que utilicé comparativos. Utilicé comparativos largos, pero también puedo utilizar comparativos cortos. ¿Vale? Aquí estoy hablando solamente de la música.
Son 2 oraciones por cada tema. Entonces, por ejemplo, son 2 oraciones de la música. Después, 2 oraciones del deporte. Vamos a hablar ahora de los deportes. Sports, deportes. ¿Qué podemos decir del deporte? ¿Ustedes qué hablarían del deporte de antaño comparado con el de ahorita? Yo voy a decir, there is more difficult sports than, no, vamos a decir than 15 years ago. Aquí que estoy diciendo, hay deportes más difíciles que hace 15 años. Ahorita ya se inventaron mucho más deportes, hay deportes extremos, hay deportes de todo. Pero te das cuenta que estoy comparando el presente con el pasado. Ahorita en la actualidad hay más deportes difíciles que hace 15 años. ¿Qué oración pueden crear ustedes, chicos, hablando de los deportes? Que antes la mujer no participaba tanto en deportes y ahora sí. Ok. In the past. Por ejemplo, podemos decir, aquí recuerda, hay que comparar. Entonces, ¿cómo podemos comparar? Podemos decir, es que tenemos que estar comparando. Podemos decir, las mujeres no podían jugar, pero ahora sí, no, es que no estamos comparando. Sería como antes las mujeres no participaban mucho y ahora tienen más participación que antes en los deportes. Pero ¿dónde entraría el comparativo? Por ejemplo, eso es lo difícil, utilizar los comparativos. Sería, antes los deportes eran más estereotipados y ya ahorita no. Ok, muy bien, muy bien. Sports in the past. Sports in the past were more estereotipados. ¿Cómo podríamos saber? Vamos a buscarlo porque la verdad, les voy a ser sincero, no sé cómo se diga estereotipado. Los deportes eran más estereotipados que en la actualidad. A ver, vamos a ver. ¿Estereotipáis? No creo. A ver. Eran más... Estereotipes. Estereotiped. Ajá. They were more stereotyped. Ah, exactly. Entonces sí. Ok. Sports in the past were more stereotyped. Si mal no recuerdo sería la pronunciación. A ver, vamos a buscarla. Stereotype. Stereotype. Escuchen. A ver si se escucha. A ver. They were more stereotyped. There were more stereotyped. They were more stereotyped. Stereotype. Okay. Sports in the past were more stereotyped than actual sports. Los deportes eran más estereotipados que los deportes actuales, por ejemplo. Muy bien, ahí estamos hablando. Obviamente, utilicen otras palabras. Imagínate que en la exposición vengan las mismas oraciones en todos los equipos, ¿vale? Y vámonos con el último, que es el entretenimiento. Entertainment. El entretenimiento. Por ejemplo, yo les voy a decir. Cartoons could be more, ¿cómo se dice? Es que a lo que me quiero referir aquí, por ejemplo, que las caricaturas, que se le dice en inglés cartoons, podrían ser más, pues, ¿cómo te diría? Como que más animadas a la cuestión a la violencia que ahorita, ¿no?
Porque ahorita, por ejemplo, ya muchos programas de antes ya son cancelados por cuestiones, tal vez sí, hay unos capítulos, por ejemplo, muy machistas, etcétera, etcétera, pero hay otros que sí los cancelan nada más por cancelar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cartoon could be more free, que sería cartoon could be freer. Freer, a ver, vamos a buscar el comparativo de free. Freer, no creo. En comparativo. A ver, comparative. Okay. Could be more free than actual cartoons. Por ejemplo, esa es mi idea, ¿no? Las caricaturas podían ser más libres que las caricaturas actuales. Ya ahorita, por ciertas cuestiones, mucha gente se ofende, entonces ya como que es un poco difícil crear caricaturas, ¿no? Otra cuestión. Yo voy a colocar esto, por ejemplo. Voy a seguir hablando, por ejemplo, de las caricaturas. Cartoons could be longer, could have, perdón. Cartoons could have longer chapters than actual cartoons. Por ejemplo, yo en mis tiempos hermosos aquellos, yo puedo decir, las caricaturas podían tener capítulos más largos que en la actualidad. Ahorita, por ejemplo, ya por tantas animaciones que existen, les ponen ciertos límites a muchas caricaturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a hablar de lo mío. Las caricaturas podrían ser un poco más libres que las caricaturas actuales y las caricaturas podían tener capítulos más largos que los actuales. Ahora, ojo, por ejemplo, en la música, no nada más existen estas dos oraciones, chicos. Tú puedes utilizar de todo tipo, por ejemplo, cómo era el reggaetón de antes y cómo es el reggaetón de ahora, cómo es la ópera de antes y la ópera de ahora, cómo eran las canciones de charros a las canciones de ahora. Especifica en qué tipo de música estás hablando, ¿vale? No lo dejes en un contexto general. Utilicen también subtemas. ¿Qué tipo de música? Ah, teacher, nosotros vamos a hablar del electropop. Vamos a hablar, por ejemplo, del rock pesado. Ándale, ahí ya tienes un subtema. No nada más dejes centrado, utilizas los subtemas. En la música antes, ¿cómo era la música de antes a la actual? La música de los 80s a la actual, 2021. Tienes varios temas de donde agarrar. Pasa lo mismo de los deportes. Su compañera Vania me va a decir, teacher, nosotros vamos a hablar de los deportes, pero vamos a hablar del básquetbol en específico. El básquetbol era solamente jugado por ciertas personas, ahorita ya pueden entrar todos. Utilicen esta parte del subtema. ¿Vas a hablar de deporte? Sí, pero ¿de qué deporte? Existen muchísimos. Básquetbol, béisbol, fútbol, frontón, existen demasiados. De igual manera, el entretenimiento. Aquí yo estoy hablando solamente de caricaturas, pero existen muchos más. Existen las telenovelas, ¿vale? Las películas en blanco y negro que eran antes, en el pasado, ¿vale? Estamos hablando de qué tipo te estás hablando. Entonces, ¿qué tienes que hacer, chicos? ¿Vale? Por equipo, tienen que crear 2 oraciones de cada tema. O sea, hace 2 oraciones del entretenimiento, 2 oraciones de los deportes y 2 oraciones de la música, comparando. ¿Qué vas a comparar? Vas a comparar el presente con el pasado. O sea, sé cómo era, por ejemplo, en los deportes de antes a los actuales. Cómo era la música de antes a la actual. Cómo son los medios de entretenimiento al actual. Por ejemplo, tú puedes decir, la televisión era más utilizada que ahora el celular. Ahorita, por ejemplo, yo les voy a ser sincero, yo ya no tengo televisión porque todo el día mi familia y yo estamos en el celular o en la computadora. Entonces, por ejemplo, nosotros ya no utilizamos la televisión para nada.
Entonces puedes colocar eso un ejemplo, ¿no? La televisión era más utilizada que el celular. Puedes decir también en los entretenimientos, los juegos de mesa eran más jugados que los videojuegos actualmente. Ya te estoy dando algunas ideas, ¿vale? Ahora, ¿cuándo se entrega esta actividad, chicos? ¿Cómo se va a entregar, etcétera? ¿Qué crees cuándo se entrega? ¿Cuándo creen? Hoy, mañana, el jueves, perdón, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes. A ver qué dicen en el chat. Mañana, Jonathan. Bueno, si Jonathan lo dice, Jonathan, sí, está bien, mañana, no es cierto, no es cierto, no. Ya vi sus caras. No, Jonathan, no, que lo entrega hasta el otro lunes. No. Vamos a hacer esto. Así como sucede en los concursos, en los concursos donde van a decir el ganador, descúbrenlo en la siguiente entrega de nuestro programa, ¿vale? ¿Cómo lo van a descubrir, chicos? Por favor, cierra esta sesión, volvemos a ingresar, ¿vale? Y van a descubrir qué día se entrega su actividad, ¿vale? Por favor.